¿Qué ocurre cuando tu sistema inmune destruye tu sangre? Una mañana te despiertas, vas al baño y tu orina es oscura, casi negra. Pero lo extraño no es eso, lo extraño es la causa. Porque en esta enfermedad tu sistema inmunitario, el mismo que debería protegerte, empieza a perforar tus propios glóbulos rojos, literalmente. Hoy vamos a ver cómo una pequeña mutación convierte tu sangre en el objetivo de tu propio sistema de defensa. La enfermedad se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Es rara, pero lo que ocurre en ella revela algo mucho más grande. Cómo el sistema inmunitario puede convertirse en un arma contra nuestro propio cuerpo. Y todo empieza con una sola mutación microscópica. Esa mutación ocurre en un gen llamado PIGA, pero el gen PIGA no fabrica glóbulos rojos, no produce hemoglobina, ni participa en el transporte de oxígeno. Entonces, ¿cómo puede causar una destrucción masiva de sangre? Para entenderlo, tenemos que mirar la superficie de los glóbulos rojos. Las células tienen muchas proteínas pegadas a su membrana. Algunas funcionan como receptores, otras como señales y algunas actúan como escudos de protección. Estos escudos se sujetan a la membrana mediante algo llamado anclaje GPI. Y aquí es donde entra el gen PIGA. El gen PIGA es esencial para fabricar esos anclajes. Si el gen falla, las proteínas que dependen de ellos no llegan a la superficie de la célula. Y entre esas proteínas faltantes hay dos extremadamente importantes: CD55 y CD59. Y su función es impedir algo muy concreto: evitar que el sistema del complemento ataque a nuestras propias células. Porque el sistema del complemento es una de las armas más potentes del sistema inmunitario. Una cascada de proteínas que se activa cuando detecta bacterias o virus. Pero si se activa completamente, ocurre algo brutal. Forma una estructura llamada complejo de ataque a membrana y su función es simple: perforar células. Imaginen un taladro molecular insertándose en la membrana de una célula. Eso es exactamente lo que hace el complemento. Normalmente esto ocurre sobre bacterias, pero en la hemoglobinuria paroxística nocturna, los glóbulos rojos han perdido sus escudos y el complemento empieza a tratarlos como si fueran invasores. El resultado es una hemólisis intravascular. Los eritrocitos se rompen directamente dentro de los vasos sanguíneos, liberando grandes cantidades de hemoglobina libre en la circulación. Y así empieza el segundo problema, porque la hemoglobina libre secuestra una molécula crítica del organismo. Esa molécula es el óxido nítrico. Cuando desaparece el óxido nítrico, los vasos sanguíneos empiezan a comportarse de forma completamente diferente. El óxido nítrico mantiene los vasos relajados. Cuando no hay óxido nítrico, aparecen vasoconstricción, dolor abdominal, espasmos musculares, fatiga extrema. Pero lo más peligroso es otra cosa. Los pacientes con esta enfermedad tienen un riesgo extraordinariamente alto de trombosis, coágulos sanguíneos que pueden aparecer en lugares inesperados del cuerpo, y durante años esta complicación fue la principal causa de muerte.
Pero entender el mecanismo de la enfermedad cambió completamente su tratamiento. Si el problema es el complemento, la solución es bloquear el complemento. Y eso es exactamente lo que hacen algunos de los tratamientos modernos. Fármacos capaces de detener la cascada del complemento antes de que llegue a perforar los eritrocitos. La hemoglobinuria paroxística nocturna nos muestra algo fascinante. El sistema inmunitario no es simplemente un mecanismo de defensa. Es una maquinaria extremadamente poderosa, tan poderosa que cuando pierde sus sistemas de control puede convertir a nuestras propias células en el enemigo. Pero aquí aparece otra pregunta fascinante. Si los glóbulos rojos están siendo destruidos dentro de los vasos sanguíneos y todo ocurre a nivel molecular, ¿cómo puede un médico descubrir que esta es la causa? Porque los síntomas de la hemoglobinuria paroxística nocturna pueden ser muy engañosos. Fatiga, anemia, dolor abdominal, trombosis inesperadas. Nada de esto apunta inmediatamente a un problema del complemento. Así que durante décadas el diagnóstico era extremadamente difícil, hasta que se descubrió algo clave. Las células de los pacientes con HPN tienen una firma molecular muy particular. Les faltan precisamente las proteínas que deberían protegerlas. Y hoy existe una técnica capaz de detectarlo con enorme precisión. Una prueba que literalmente puede contar cuántas células de tu sangre carecen de esas defensas. Y entender cómo funciona esa prueba nos lleva a una pregunta aún más interesante. ¿Cómo se diagnostica realmente la hemoglobinuria paroxística nocturna? Debemos tener en cuenta que para el diagnóstico de la hemoglobinuria paroxística nocturna nos debemos basar en demostrar que una población de células sanguíneas carece de proteínas reguladoras del complemento ancladas al GPI, consecuencia de la mutación en el gen PIGA. Hoy en día esto se detecta con gran precisión mediante citometría de flujo, pero normalmente el proceso diagnóstico ocurre en 3 etapas. Primera etapa, sospecha clínica. Primero, debe existir una sospecha clínica. La hemoglobinuria paroxística nocturna suele sospecharse en pacientes con anemia hemolítica intravascular, hemoglobinuria u orinas oscuras, elevación de LDH, aptoglobina baja, reticulocitosis, trombosis inusuales, por ejemplo, trombosis hepática, portal o cerebral, citopenias. Un dato característico es que el test de Coombs directo es negativo, lo que indica que la hemólisis no es autoinmune. Esto hace pensar en causas alternativas de hemólisis intravascular y entre ellas debemos tener en cuenta a la HPN o hemoglobinuria paroxística nocturna. En segundo lugar, haremos la confirmación diagnóstica utilizando la citometría de flujo. La citometría de flujo multiparamétrica es el estándar diagnóstico actual. Esta técnica analiza las células sanguíneas una por una mientras pasan frente a un láser y permite detectar proteínas específicas en su superficie. En la HPN se buscan células deficientes en la proteína GPI. Los marcadores más utilizados son proteínas reguladoras del complemento CD55, CD59, marcadores altamente sensibles como el FLAIR, que es una toxina bacteriana modificada que se une específicamente al anclaje GPI. Si una célula no tiene GPI, no se une al FLAIR. En tercer lugar, identificamos el clon de HPN.
El análisis se realiza generalmente en eritrocitos, granulocitos y monocitos. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad rara, pero al mismo tiempo es una ventana extraordinaria para entender algo mucho más profundo: cómo funciona realmente el sistema inmunitario y qué ocurre cuando sus mecanismos de control desaparecen. Desde una pequeña mutación en una célula de la médula ósea hasta una cascada molecular capaz de destruir millones de glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos. Historias como estas nos recuerdan que la medicina no es solo tratar enfermedades, es entender los mecanismos invisibles que mantienen el equilibrio del cuerpo humano. Si te interesa este tipo de historias, donde la biología, la medicina y la ciencia se encuentran, suscríbete al canal, porque aquí seguimos explorando las enfermedades que revelan cómo funciona realmente el cuerpo humano.